El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que Dios dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieren dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo
el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En este Día de la Mujer tenemos protagonismo de una mujer. De una mujer que a su vez representa de alguna manera a la Iglesia, como dice San Agustín, porque no se trata de una mujer de origen judío, sino una mujer de Samaria, y los de Samaria eran pues hombres y mujeres de razas distintas, no de raza pura judía, por el tiempo histórico en que les había tocado vivir. Creían ellos en la Torá, en Moisés, pero no creían en los profetas, y por eso los judíos desestimaban a este pueblo. Es así que tenemos aquí un relato del evangelista San Juan, donde sobre todo se va a ver la pedagogía y paciencia de nuestro Señor, con esa sabiduría y ese conocimiento de los corazones que Él tiene. Él sabe que esta mujer va a ser la chispa
que va a conquistar de alguna forma el fuego del amor a Dios en la fe de Cristo Jesús a los samaritanos, aquellos que estaban distantes al pueblo judío. Y tenemos en el relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, capítulo 9, justamente cómo después de la partida del Señor al cielo, los apóstoles, uno de ellos especialmente el diácono Felipe, irá a evangelizar al pueblo de Samaria. Quizás cosechando lo que el Señor siembra en este momento. Así entendemos esta parábola final después de este comentario que tiene con la samaritana que les hiciera el Señor a sus propios discípulos. Recibe premio tanto el que siembra como el que cosecha. Pues los apóstoles les tocará ir cosechando lo que había prendido la samaritana, este fuego impactante, donde se contagió inmediatamente. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Sabemos que Él de veras es el Salvador del mundo. Y entonces tenemos como esta sabiduría de Cristo Jesús, sabiduría divina, sabe a lo largo del tiempo que Samaria va a ser un pueblo que va a congregar a muchos que van a creer en Él. Y así sucedió después de la dispersión de los israelitas de Jerusalén. Cuando se da la persecución, se van los creyentes a Jesús, se instalan en Damasco, se instalan en el pueblo de Samaria, y la iglesia de Cristo comienza a crecer aquí. Y aquí están las primicias de este inicio de la fe para el pueblo de Samaria. La sabiduría de Dios ya conoce a dónde va este diálogo en el pozo de Jacob. Se encuentra entonces el Señor cerca del mediodía, después de una larga caminata por caminos sinuosos y altos en aquel lugar entre Galilea y Judea, que es el pueblo de Samaria. Cerquita está Sicar, y muy cerca de Sicar, un poblado menor, está el pozo de Jacob, a donde la gente se reúne a buscar agua. En este caso, el Señor va a tener su providencia especial para dialogar a solas con esta samaritana, cosa que les va a extrañar a los discípulos, porque no era habitual que el Señor dialogase con mujeres para que no pensasen mal. A solas no, para que las lenguas de aquellos malos intencionados y malos pensamientos que el demonio puede sembrar en tantos no atribuyeran ningún pensamiento malo hacia él. Pero se extrañan los apóstoles cuando vienen después de comprar esas vituallas para comer, de hablar. El Señor habla allí, se encuentra a solas con la samaritana. Y comienza este diálogo que decía que va descubriendo esta pedagogía, porque la samaritana, en primer lugar, se extraña de que un judío le pida a ella de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Entendemos ya que estaban distanciados, no se trataban. Y el Señor le dice: si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Entonces esto le sorprende a la samaritana. Yo pienso, cuando meditaba en
en este diálogo que es tan profundo y tan pedagógico, y cómo el Señor tiene esa paciencia porque la samaritana no entiende, no está acostumbrada a trascender a través de las palabras, no está acostumbrada a que le hablen en parábolas para entender los misterios, ¿no? Ella sigue entendiendo que es el agua del pozo de Jacob. Y cómo, si tú no tienes con qué sacar el agua, me has pedido a mí de beber, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo donde bebieron tantos y sus ganados? Entonces este primer diálogo va abriendo camino hacia esta pedagogía de entendimiento. Y el Señor le va a decir un poco más. El que bebe de esta agua, señalando el pozo de Jacob, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. ¡Wow! Allí la samaritana habrá entendido varias cosas. ¿Quién es este hombre que dice que tiene tantos misterios, que es capaz de dar de beber? ¿Será un hombre de mucho dinero, capaz que me hace un pozo allí en Samaria? ¿No? Lo tengo que tratar bien. ¿Qué habrá pensado de este señor que dice que tiene agua de beber y que aquel que beba esta agua jamás tendrá sed? Qué misteriosas palabras. Claro, nosotros entendemos que esta agua que el Señor da es el agua de su corazón inmenso, lleno de misericordia, de ese corazón que no tiene fondo porque su infinita bondad se ha derramado de generación en generación sobre la iglesia. Y es inagotable su misericordia, como es inagotable el amor divino del Espíritu Santo. También se puede referir el agua que ofrece Jesucristo al Espíritu Santo, como se puede referir a este centro polar del misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. Quien se acerca a la Eucaristía, quien la contempla, se acerca mucho más que un pozo de Jacob, se acerca al manantial, a la fuente misma de la vida. Y por eso dice el Señor que aquel que beba de esta agua no tendrá más sed. Y esta agua transformará su corazón en él en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Es decir, que la gracia de Dios instalada en el corazón transforma nuestra alma de tal manera que ya es una invitación para vivir en el cielo, en la tierra, y después la promesa del cielo. La samaritana no está en condiciones de entender tanto como nosotros lo explicamos. Apenas va por el caminito. Y entonces vuelve ella a decir: Señor, entonces dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Comodidad de mujer, Mejor tener el agua cerca. Si eres capaz de darme agua, pues dámela siempre, y entonces yo en mi casa tendré agua. No tendré que hacer estos kilómetros ida y vuelta para buscar el agua para la comida, para beber. Sigue entendiendo materialmente las palabras del Señor. Le cuesta el trascender. Pero ya que le dijo: dame de esa agua, el Señor se prende de ahí. Ya es una oración. Si ustedes notan, acá ya hay una oración de la samaritana. Jesús, dame de beber de esa agua. Señor, toma esas palabras inmediatamente
y le dice algo que la sorprende porque acá se corta el relato del agua. Ve a llamar a tu marido. ¿Y cómo que queda allí? Ella estupefacta porque se corta el comentario del agua, porque fíjense, para acercarse a beber del agua de vida que da Jesús es necesario cambiar la vida. Y el Señor lo sabe, tiene conocimientos de corazón que se llama cardionosis, pero un conocimiento perfecto de la vida de la samaritana. Por todo el historial que ha tenido, le dice el Señor: no tengo marido, le dice ella, ¿no? Y Jesús le dice: tienes razón en decir no tengo marido, has tenido 5. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Imagínate, mujer, que alguien te diga toda tu vida, te saque los trapitos al sol y que te diga todo tu historial en 4, 5 palabras. Se habrá quedado fría. Yo pienso casi sin movimiento y pensando para adentro porque no lo puede negar. Y entonces, medio temblorosa, dice: veo que eres un profeta. Es decir, aquellos que hablan por Dios, los profetas hablaban en nombre de Dios. Pero abruptamente también cambia este diálogo con la samaritana, porque acá empiezan a hablar del culto a Dios, ¿no? Y dice: nuestros padres dieron culto en este monte de Garitzín, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto es en Jerusalén. Todo esto sirve para relatar verdaderamente cuál será el culto que viene a traer el Señor. No es un culto local, material, referido a un espacio físico, ni siquiera a un templo. Porque van a pasar a ser todos templos de Dios. Y van a pasar a ser todos como el monte Sión donde se edifica la Jerusalén. Porque cuando el Señor muera y resucite, Él dará la gracia para que todos den el culto al verdadero Dios, aquel que nos ha mostrado Jesús a través del Espíritu y la verdad. Porque esos son los adoradores que Dios busca, que el Padre Dios busca. Dar un culto en espíritu y en verdad. Bueno, dicho sea entre paréntesis, ¿qué culto le das a Dios verdadero? ¿Solo con tu cuerpecito y tu alma ausente? Cuando vas a la misa y vas a celebrar lo más importante de la fe católica, está tu cuerpo presente, pero cuidado que tu alma esté ausente. Le damos el culto verdadero en espíritu y en verdad, en la verdad que Él nos trajo. Él es el camino, la verdad y la vida. A Dios Padre no se le puede dar el culto de cualquier forma, porque el culto verdadero ha venido a ser celebrado por indicación de Jesucristo, quien es el que ha instituido la manera de adorar a Dios. Por eso lo sagrado, la Iglesia lo ha recibido de Jesucristo. Los apóstoles han recibido de Jesucristo el culto verdadero a través de la oración dominical, a través de la Santa Misa, a través de lo que la Iglesia de Cristo celebra, en espíritu y en verdad. Y terminando este texto, que es interminable, porque como son siempre las frases de Jesús, uno las puede interpretar, pero no termina de interpretarlas nunca.
¿verdad? Y acá hay algún detalle que no se puede escapar a nuestra pretensión de la explicación de este suceso. La samaritana se da cuenta de algo grandioso. ¿No será este el Mesías? Sí, soy yo. Con toda candidez le dice el Señor que Él es el Mesías. Se va corriendo, deja su cántaro. Dejó su cántaro a los pies de Jesús. Y se va corriendo al pueblo a decir que ha encontrado al Mesías, que le ha dicho todo lo que ella ha hecho en la vida. Vienen los samaritanos, están 2 días con el Señor y ya el Evangelio termina diciendo que ahora ya no creemos porque tú fuiste la misionera de Jesús, sino creemos porque lo hemos escuchado directamente a Él. Fíjense qué hermoso entonces. La samaritana es la gran misionera, pecadora, transformada por el misterio de la palabra de Cristo, por la sabiduría conductora de esa sapiencia que tiene Jesús para llevar a la conversión a la samaritana y para que ella sea la chispa de la conversión del pueblo de Samaria. Precioso. Y consta, como les decía, en los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia se extendió allí en paz. Vamos a continuar el santo sacrificio del altar enseñado por Jesús, el culto verdadero al Dios verdadero. Vamos a pedirle al Señor que siempre sea novedad para nosotros esa palabra que Él nos explica y sobre todo que podamos ser estos surtidores de agua viva y comprendamos que todos tenemos la obligación, diríamos desde el bautismo, de predicar a los demás quién es Cristo Jesús. Si Cristo vive en tu corazón y verdaderamente es lo que es, tienes que hablar de Él a todos los que puedas. Ave María Purísima.